estas escrituras, mis amados hermanos, Pablo se está enfocando a las disciplinas de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos en relación a nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes, en relación a nuestros familiares que no han conocido del amor de Cristo, en relación a nuestros vecinos, igualmente que no han conocido del amor y el perdón de Cristo Jesús? Tres aspectos que vamos a observar en esta escritura, que estaremos viendo, que estaremos haciendo una interpretación de estos versículos, son los siguientes. Primero vamos a estar viendo, o hemos leído, de la oración y perseverar en la oración. Y es interesante, vamos a estar viendo que no es cualquier oración. All right? No es cualquier oración, no es esa simple oración que nosotros decimos: Señor, gracias por este día, ve conmigo, amén, y nos vamos. Pablo no está refiriéndose a esa clase de relación. Segundo elemento que vamos a estar viendo es andar sabiamente hacia los de afuera. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en relación a los de afuera? Y también hablar con gracia, en otras palabras, saber cómo responder en cualquier circunstancia en nuestras vidas. Entremos al primer punto, pero el primer elemento: orar y perseverar en oración, de acuerdo al versículo 2 y 4. Nosotros tenemos que entender eso, mis amados hermanos. Siempre que nosotros hablamos de la oración, nosotros siempre tenemos el concepto de que y se nos ha enseñado que es una interacción entre Dios y nosotros. Pero si nosotros, ahora que estamos en Cristo, somos más sinceros, más bien la oración para nosotros debería ser un momento de recibir instrucciones para nuestro diario vivir. Todos nosotros tenemos necesidades, todos nosotros tenemos aflicciones, y muchas veces nosotros creemos que la oración es para venir y presentar todas nuestras necesidades al Señor. Es parte de, sino lo más importante de la oración es que Dios va a responder a mi oración. Esa es la clave principal. No es de que yo venga en oración a tener una comunicación con Dios, sino que qué es lo que Dios me va a responder en mi necesidad o en mi petición. Porque muchas veces nos acercamos a Dios en oración, en petición, esperando que Él nos responda como nosotros queremos que Él nos responda. Y no es así. Por eso Pablo está hablando la importancia de orar y perseverar en esa oración. En otras palabras, estar todo el tiempo conscientes de que Dios desea hablar y comunicarse con cada uno de nosotros. El primer lugar que estamos hablando dice perseverar en oración. Está hablando de ser constantes. Está hablando en una manera, en una forma de constante, de ser inquebrantable. En otras palabras, de tener un tiempo de oración, perseverar, estar firme. ¿Qué quiere decir esto si lo contextualizamos? Permanecer, estar firmes en la oración. Muy sencillo. ¿Cómo usted lo podemos aplicar el día de hoy en nuestras vidas? Significa, mis amados hermanos, que cuando nosotros tenemos una vida de oración y perseveración en ella, esto significa que usted y yo nunca vamos a enfrentar momentos sin haber tenido tiempo de oración. Nunca nosotros vamos a tomar una decisión sin antes haber orado. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, les está diciendo: perseveren en la oración, estén constantes en la oración. En otras palabras, en lo práctico, no hagan, no hablen, no tomen decisiones si ustedes no han pasado un tiempo de comunicación con Dios. En otras palabras, no tomen sus propias decisiones, no tomen sus propias acciones, dejen que Dios les hable y conforme a lo que Dios ha hablado, ustedes actúen. Y lamentablemente nosotros como creyentes somos muy dados y muy fáciles a tomar nuestras decisiones de acuerdo a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. ¿Cuántos pueden decir: yo soy uno de ellos, como el pastor? Y muchas veces tenemos la osadía también de decir: bueno, hemos estado orando y Dios nos habló y nos dijo, pero si somos honestos y sinceros, son más motivados esas decisiones y esos deseos por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Y Pablo le dice a la iglesia:
Amados hijos míos en la fe, ustedes deben perseverar en la oración. Ustedes nunca enfrenten los momentos difíciles sin haber estar tiempo con el Señor. Nunca tomen decisiones sin haber experimentado un tiempo en comunicación con Dios. Y podemos decir, vivimos en este mundo donde es tan consumista, consume nuestro tiempo. Y así rápidamente para que usted entienda cómo este mundo, cómo esta cosmovisión de este mundo nos consume nuestro tiempo. Bien sencillo, me recuerdo una vez que tuve una clase con los varones, hace tiempo, y les hablaba acerca de la administración de nuestro tiempo. Yo le decía a un hermano, un pizarrón, hermano, ¿a qué hora se levanta el día de hoy? ¿A qué hora se levanta el lunes? Él me decía, me levanto a las 6 de la mañana, ok. ¿A qué hora se va al trabajo? A las 6:15, ok. ¿A qué hora llega a su trabajo? Llego a las 6, 7, pastor. ¿Qué hace? Bueno, me baño y luego ceno y luego veo un poco la televisión, ok. Martes lo mismo. Sábado, bueno, sábado trabajo part-time. Part-time, sí, llego, trabajo de 8 a 5. Oh, qué bárbaro. Bueno, y le dije, ok. El lunes, mi hermano, ¿cuánto tiempo le dedicó a su esposa? El martes. Ok, ¿cuántos hijos tiene? 2, 3. Ok, el lunes, ¿cuánto le dedicó a la primera niña, al niño mayor? Al segundo, al tercero. Nos dimos cuenta que el mundo nos ha embrutecido, si podemos usar esa palabra, y nos ha desviado de lo que es verdadero. Ahora, si usamos esta misma técnica, el lunes, ¿a qué hora se levantó? ¿A qué hora se habló con Dios? El martes, ¿a qué hora se levantó? ¿A qué horas tuvo una comunión con Dios? ¿A qué horas tuvo una conversación con Dios? Un lunch con Dios se tomó, un café con Dios, si podemos llamarlo así. Tomó su Biblia, estuvo tiempo de oración, estuvo en una conversación con Dios. Oh, Señor, qué tremendo, mira cómo me estás hablando. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el domingo. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa que su vida sea dirigida por la oración. En otras palabras, esté conectada directamente con Dios. No realicen nada, no hablen, no actúen sin haber pasado un tiempo de oración. En el matrimonio, en la familia, todo lo que está en lo que concierne a todo el núcleo familiar, la oración es muy esencial. Por eso en los versículos anteriores, Pablo le habla a la mujer, Pablo le habla al hombre, Pablo le habla al hijo, Pablo le habla al siervo, Pablo le ama al amo. Y les dice, porque si nosotros vemos el versículo 2, no es una separación de lo que Pablo está hablando, sino él termina el versículo 1 y dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en oración. Es la continuación de la oración. En otras palabras, la oración es muy importante, sobre todo si nosotros estamos en autoridad. Lo que Pablo le estaba diciendo aquí a los amos, que no dije la vez pasada que mencioné, esta escritura es, si usted es amo, si usted es jefe, si usted es patrón, Pablo le estaba diciendo, con la misma vara que tú midas serás medido. En la misma pesa que tú vas a usar para pesar a los demás vas a ser pesado. Así que ten mucho cuidado cómo vas a medir y cómo vas a pesar a los demás. Es interesante, por eso Pablo dice, por lo tanto, como ustedes están conscientes de que hay alguien allá arriba que los está observando, que los está escuchando, por lo tanto, todo el tiempo permanezcan en oración. Es interesante cuando nosotros vemos todo esto y nos damos cuenta que nosotros no tenemos tiempo. Mire, yo lo voy a animar para que usted haga un plan de oración durante la semana. Que la oración sea esencial en su vida personal, en su vida conyugal, en su vida familiar y en su vida laboral. En todo lo que usted hace, ponga a Dios en oración. Yo, en mi experiencia personal, yo en lo más mínimo tomo a Dios en cuenta. Si yo voy a ir a una oficina de gobierno, yo sé que esos lugares están llenos, saturados, y yo siempre voy orando, Señor, pon la persona correcta, Señor, no quiero demorar mucho, Señor, en las cosas pequeñas. Yo en todo
trato de participar con Dios, que Dios sea parte de mí. Voy a tomar vacaciones, Señor, ven conmigo, quiero que sean las vacaciones mejores. Si voy a manejar, permite que el neumático se desinfle. Permite, Señor, que estas fueran las vacaciones más excelentes, Señor. Me levanto todos los días y le digo, Señor, vive este día junto conmigo. Todo el tiempo está conmigo presente. Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, mis amados hermanos, permanezcan en oración. No tomen decisiones, no actúen sin haber tomado un tiempo de oración. Déjeme decirle, me río porque mucha gente se acerca conmigo y me ha dicho, pastor, hemos orado y Dios nos ha dicho, cuando realmente ellos y yo sé que no es cierto. Y vienen y personifican a estas dos personas, Ananías y Zafira, pensando engañar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo escudriña el corazón a las intenciones de nuestro corazón. Así que tenga mucho cuidado usted. Decir, oh pastor, Dios me habló, yo oré y Dios me habló. Tenga cuidado. Tenga cuidado de no decir, es que ya tomamos un tiempo. No. Deje que Dios trabaje en su corazón. Y Dios va a traer confirmación igualmente. Si usted viene conmigo, me dice, pastor, fíjese que Dios me habló, ya Dios va a confirmar a mi vida. Y le voy a decir una cosa, Dios habla a mi corazón. Y he tenido esa hermosa experiencia donde Dios me prepara para ciertas circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra familia, congregación, aún en mi familia personal. Dios habla a nuestro corazón y Dios nos prepara para ello. Así que Pablo le está hablando a la iglesia. Hey, es importante que ustedes, antes de tomar cualquier decisión, cualquier acción, busquen a Dios en oración. Y escuche bien, esta es responsabilidad nuestra, no es de Dios. Nosotros tomamos la decisión de apartar un tiempo y de buscarle a Él, de consagrarnos a Él. Es algo que solamente nosotros como creyentes lo podemos hacer. Y a veces me encontraba diciendo, Señor, pon el deseo en mi corazón de orar y buscarte. No, yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que apartar un tiempo para buscar a Dios. Porque si esperamos que Dios nos dé un tiempo para tener esa comunicación, y a veces nosotros nos contradecimos porque le decimos, Señor, dame ese deseo, y el Señor pone ciertos tiempos específicos, pero nosotros como estamos tan involucrados en nuestro contorno, no nos damos cuenta que Dios está contestando nuestra oración. Mire, dice la Escritura de la siguiente manera, ¿cómo nosotros vamos a poder vencer cualquier adversidad en nuestra vida? 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted y yo como creyentes tenemos grandes guerras aquí en nuestra mente. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, la única manera que ustedes pueden traer y conquistar esto es a través de la oración. Juan 16:24, hablando el Señor, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Está relacionado a lo que vamos a estar hablando. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa y dice, hey, tienen que permanecer en oración. Ahora, y luego dice el segundo elemento es velad en oración. Y muchas veces nosotros pensamos, yo pensaba de esa manera igualmente, velar es como no se duerma. O sea, eso es lo que yo pensaba, ya estoy velando. Y decimos, no, es que el Señor Jesús fue a orar al Getsemaní y los discípulos se quedan dormidos. Y el Señor Jesús le dijo, hey, ¿no han podido velar una hora conmigo? Pero en sí, cuando el Señor está hablando a través de la vida del apóstol Pablo, dice, velad, está hablando, está concentrado, pelea contra las distracciones y los pensamientos vagos. Miren, y usted no me va a dejar mentir, usted se pone a orar como yo y cuando menos acuerda ya está pensando en lo que va a comer, ya está pensando en otra cosa. No sé si nada más a mí me pasa. Pero yo empiezo a orar, Señor, en este día y empiezo. Y ya cuando acuerdo, mi mente divagó, ya se fue, ya no estoy con el Señor.
Y Pablo cuando está diciendo, no simplemente vas a permanecer en oración, sino que tú vas a velar, vas a tener cuidado que todos los pensamientos, las dudas, los temores no vengan en ese tiempo de oración y roben ese momento placentero de tener comunión con Dios. No simplemente es orar, sino estar pendiente, estar velando, estar controlando tus pensamientos, trayendo los cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, velad. Tienes que pelear, tienes que luchar, concentrarte cuando estás meditando en la palabra del Señor, cuando estás orando. En otras palabras, significa disciplinar nuestra mente y controlar nuestros pensamientos, mis amados hermanos. Por eso yo a veces decía, en la Biblia yo no veo ninguna escritura que diga, cierren los ojos y vamos a orar. Yo le decía a un líder de alabanza que yo tenía antes, le decía, mira, procura no decir, cierre los ojos y levante sus manos, porque va a decir, este es un asalto. Si no es creyente. Va a decir, porque pues es la única expresión que dice, hey, levante la mano y cierre los ojos. Esto es un robo. Aquí Pablo está hablando a la iglesia, le dice, hey, tengan cuidado. No es el hecho de que estamos viendo con los ojos abiertos y orando, sino está hablando, cuando usted cierra los ojos, usted empieza a concentrarse. Y cuando a usted se le olvida algo, usted le hace, espérame, y cierra sus ojos, ¿verdad? Como que, déjame acuerdo. Y luego su mente divaga, si usted se va y lo dice, sí, venía por la calle para acá, sí, y se acuerda. Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, y no simplemente permanezcan en oración, en otras palabras, busquen a Dios, sino estén pendientes de que su mente no divague. Tercer elemento, sean agradecidos con Dios. Que haya una gratitud en ustedes. Y no solamente una gratitud en ellos, sino que también orar, interceder por los demás. Acción de gracias primero, dice. Dice Pablo hablando, dice, orando también mismo, dice, velando con acción de gracias, el versículo 2. Dice la escritura de la siguiente manera, 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra escritura, Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo, no simplemente permanezcas en oración, vela por los pensamientos, y cuando estás en el tiempo de oración, sea agradecido con Dios tu Padre. Y cuando seas agradecido con Dios tu Padre, recuerda a segundas y terceras personas, ora por ellos, porque Pablo más adelante dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Aquí usa el pronombre nosotros, plural, nos está involucrando. Él dice, ustedes estamos en este asunto. Ustedes y yo somos coparticipantes de la gran misión. Vamos a interceder los unos para con los otros. ¿Cuál es el propósito de que Pablo dice, vamos a orar los unos por los otros? Él contesta más adelante, dice, para que el Señor nos abra puertas para que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estas palabras son interesantes, nosotros podemos leerlas, pero si vemos el contexto del tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta a Colosa, igualmente Pablo, esta es una de las cartas que le llaman carta de las prisiones. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba en prisión, y es interesante que Pablo no dice, hermanos, oren para que Dios me saque, me libere de esta cárcel y así poder ir y predicar el evangelio. No, Pablo dijo, aquí en esta condición que yo me encuentro, que sea Dios abriendo oportunidades para que yo pueda predicar el evangelio. Muchas veces nosotros oramos todo lo contrario.
queremos que el Señor traiga cierta liberación, a cierta presión a nuestra vida, Dios está permitiendo pasar un tiempo como Job, que podamos depender totalmente en Él. Y nosotros estamos clamando al Señor que nos libere de ello. Y Dios dice, no, esta es mi voluntad. Yo quiero que tú aprendas a depender y confiar totalmente en mí. Y Pablo lo entendió. Pablo entendió que estar en la prisión era la voluntad de Dios. Y él deseaba y anhelaba que Dios abriese puertas para que el evangelio fuese predicado. Pablo dice, perseverad en oración, velad en la oración, ser agradecidos y también orar por los demás. Pero no simplemente vamos a orar para que la palabra del Señor sea esparcida. Y Pablo usa un término muy importante que dice para dar a conocer el misterio. Está hablando de la persona de Cristo, está hablando de la iglesia, la predicación del evangelio. Pablo está diciendo, hey, yo quiero que se abran puertas para dar a conocer aquello que era misterio, aquellos predicadores del Antiguo Testamento, los profetas, que para ellos fue un misterio porque ellos no lo vieron una realidad. Pablo está diciendo lo que era un misterio antes, ahora ha sido revelado y es la persona de Cristo Jesús. Mi deseo, decía Pablo, que muchas personas conozcan la verdad de este misterio que es Cristo Jesús revelado en este tiempo. Y no simplemente dice eso, sino ahora se va más profundo y dice, ahora ustedes tienen que andar sabiamente ante los de afuera. En otras palabras, le está diciendo, cuando dice el pronombre andad, está hablando de vivir sabiamente con los de afuera. Me llama mucho esta palabra de sabiduría. No simplemente es conocimiento, sino la sabiduría es tener ese conocimiento para poder saber y actuar, cómo actuar y dónde actuar. Por eso Pablo le dice a la iglesia, andad, vivid sabiamente. En otras palabras, nosotros como creyentes, mis amados hermanos, ya no vamos a vivir nuestra vida como la vivíamos antes. Tal vez nosotros vivíamos nuestra vida buscando nuestros propios placeres, nuestros propios deseos, nuestros propios logros, visiones, que esto es lo que quiero alcanzar. Ahora Pablo le dice al creyente, ahora ustedes tienen que vivir sabiamente. Interesante, no sé si usted lo había notado anteriormente. Pablo le dice, ahora ustedes tienen que vivir sabiamente. Por eso es importante lo que hablamos, la oración. Usted no puede hablar, no puede tomar ninguna decisión sin antes orar. Eso es vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque hay unas personas allá afuera que no conocen del amor de Cristo, que no conocen de este misterio de Cristo Jesús, de su iglesia. Por lo tanto, es necesario que ustedes vivan sabiamente, y en ese andar de sabiduría, los que no son creyentes verán y comprenderán el misterio de Cristo viviendo en ustedes, y ellos vendrán al conocimiento de la verdad. Por eso, para el creyente, mis amados hermanos, usted que es creyente y ha confesado su fe en la persona de Cristo Jesús, viva sabiamente en su trabajo, en su escuela, en el supermercado, en el freeway, donde usted se encuentre, viva sabiamente para que el nombre del Señor sea glorificado. Y cuando dice viva sabiamente, usa un término también que dice redimiendo el tiempo. Y vivimos en un tiempo donde se redimen los cupones, ¿verdad? Vamos a redimir unos cupones, ok, vamos a la tienda, traigo un montón de cupones, vamos a redimirlos, tiene un precio. La palabra redimir en el tiempo que estaba hablando el apóstol Pablo, igualmente, si nosotros vemos en el contexto de redimir, es comprar, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, en otras palabras, hey, sean inteligentes en invertir bien su tiempo para que puedan tener buenas ganancias de su tiempo. Y Pablo exhorta al creyente de vivir sabiamente, y no solamente eso, sino de redimir el tiempo. Por eso puse el ejemplo anteriormente. Mire, la Miriam nos quita tanto tiempo.
No sea fanático de Facebook, de Instagram, ¿cómo se llama el otro? Pinterest o... Usted sabe lo que estoy hablando. Por eso los jóvenes van caminando y van así. Zombies, ¿verdad? Modernos. Van manejando y van ahí con el teléfono. Es interesante. Pablo está hablando al creyente y dicen, vivan sabiamente. Le voy a poner un reto. ¿Cuánto tiempo pasa usted en Facebook y en Instagram? Esta semana no lo invierta. Inviértalo en oración y leer la escritura. Lo reto. All right, young people. I don't know how much time do you spend on Instagram. Okay, quit watching Instagram. Start to watching Instagram. Just go and look, seek God and pray, read the Bible, and you will see the change on your life. So I'm encouraging you to do that. Pablo le dice, hey, vivan sabiamente, y esa manera es redimir el tiempo. Pero no simplemente dice, este es todo el comportamiento que nosotros debemos tener con los de afuera. Y no simplemente vamos a vivir sabiamente, redimiendo el tiempo, ganando lo mejor del tiempo, sino también dice hablar con gracia. En otras palabras, saber responder. ¿Cómo vamos a responder? Nuestras respuestas no deben de ser de acuerdo, igualmente, si podemos nosotros llamarlo, a la situación en la cual nosotros estamos enfrentando. Pablo le dice a la iglesia, tengan mucho cuidado de cómo ustedes van a responder. Que siempre ustedes respondan con gracia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Hablar siempre con gracia, respondiendo, en otras palabras, testificando acerca de lo que hace su vida distinta del no creyente. Cuando las personas escuchan hablar su vida, lo escuchan a usted expresarse, la pregunta retórica es, ¿ellos hacen una distinción de sus respuestas? Recuerde que todo el contexto de Pablo en la iglesia de Colosa, había mucha gente que se creía dotados en conocimiento, en sabiduría, y que el creyente era un creyente ignorante. Pablo les dice, hey, vamos a demostrarles que nuestro tesoro de sabiduría es Cristo Jesús. Y vamos a enseñar al no creyente cómo nosotros respondemos, cuál es la gracia que hay en nosotros para responder para aquellos que piden una respuesta a nuestra vida. Cuando nos encontramos entre los no creyentes, nuestro deber debe ser cuidar nuestros comentarios y nuestras conversaciones. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa. Va a ser imposible que ustedes se relacionen con aquellos que no son creyentes. Tienen amos tal vez que no son creyentes. Tienen compañeros de trabajo que no son creyentes, tienen jefes que no son creyentes. Vivan sabiamente, rediman bien el tiempo, hablen con gracia. En otras palabras, tengan mucho cuidado, mucho cuidado de sus comentarios y sus conversaciones con ellos. Estas son las responsabilidades que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa. Hablar con gracia es comunicar con bondad, con cortesía y con favor. Y Pablo estaba hablando todo esto a la iglesia de Colosa por toda la adversidad que la iglesia llevaba y era participante de esta persecución filosófica. Y Pablo les dice, hey, si ustedes van a hablar de su fe, que hablen con gracia, hablen con sabiduría, hablen con entendimiento, no de acuerdo a la filosofía de este mundo. Si ustedes van a responder, respondan que su lenguaje corporal igualmente esté relacionado con sus palabras. ¿Recuerda aquella persona cuando el niño estaba así con su cara bien molesta y su mamá le dice, ¿estás enojado? Y dijo, no, estoy contento.
Dijo, pues mándale un faz a tu cara porque lo que sientes acá adentro no se refleja en la cara. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia ahí que lo interior salga a relucir, que la plenitud de Cristo sea en su caminar, que la plenitud de Cristo sea en su hablar, que la plenitud de Cristo sea en su conducta, que la plenitud de Cristo sea en sus conversaciones, que la plenitud de Cristo sea todo en ustedes. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa. Esas son las responsabilidades que nosotros tenemos, mis amados hermanos, ahora en Cristo Jesús. Y dice más adelante, dice palabras que sean sazonadas. En otras palabras, sazonar nuestras conversaciones con sal, hacer que las conversaciones sean agradables y no corrompidas. Yo sé que muchos hemos estudiado que la sal preserva. Es una de las funciones la cual usaba la sal, pero también la sal se usa para otros, para ocasionar sed, para sanar, preservar. Era alguna de las funciones. Entonces Pablo está hablando de todo este contexto. ¿Cuál es la función de una sal? Si produce sed, que sea la sed del agua viva, de la roca que es Cristo Jesús. Si va a preservar, que preserve la vida del creyente en la persona de Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Pero Pablo está hablando de que vuestras palabras sean sazonadas. En otras palabras, sean saludables, sean palabras agradables, que su conversación sean agradables. Es lamentable y es triste que personas se llamen ser creyentes y sus conversaciones y sus comentarios no son relativos a su fe. Es demasiado triste conocer personas que dicen ser creyentes, pero sus palabras, sus expresiones delatan todo lo exterior, todo lo que está acá adentro. Es lamentable ver personas que se dicen ser creyentes y que los inconversos no quieran juntarse con la persona que es creyente por sus comentarios o sus comportamientos. Que Dios, mis amados hermanos, amada iglesia, Dios nos cuide, nos guarde y nos proteja. Que nosotros podamos ser esa iglesia que Pablo está hablando a Colosa. Nosotros podamos ser sabios, inteligentes, que podamos permanecer en oración, velar nuestra oración, tomar nuestras decisiones y nuestras acciones después de haber tenido un buen tiempo con el Señor. Que nosotros podamos estar conscientes todo el tiempo, estar velando cuál es mi comportamiento, cómo estoy hablando alrededor de aquellos que no conocen del amor de Cristo, cómo me estoy conduciendo. Ay, me equivoqué, cometí pecado, un error, Señor, perdóname. Y si hay que remendarlo, igualmente ir con la persona y decir, mira, la manera que yo hablé, la manera que actué fue incorrecto, esto es lo que la palabra del Señor me enseña, perdóname por darte ese mal ejemplo, estoy arrepentido de ello. O tomé lo que no me correspondía, perdóname. Accidentalmente se me metió a la bolsa, accidentalmente llegó a mi troca. No sé quién me lo puso allá, pero rectifique el asunto. Esto no es lo que me enseña la Escritura. Pablo está hablando a la iglesia. Hay gente allá a su alrededor que los está observando. Hay gente allá a su alrededor que los está escuchando. Vivan sabiamente. No por ustedes, sino para que el Señor sea glorificado. En conclusión, voy concluyendo. Pablo, hablando a Tito, capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No solamente eso, sino que tus palabras sean sanas e irreprochables, de modo que el adversario o el acusador se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le está hablando a Tito y le está diciendo, ten mucho cuidado, ¿cuál es tu conducta? Ten mucho cuidado cómo tú te comportas con aquellos que no son creyentes. Tito 2, 7, lo voy a repetir, le dice, preséntate tú como un ejemplo. Imagínense, mis amados hermanos, usted este lunes, el día que se presente a su escuela, a su área de trabajo, usted se va a presentar como un ejemplo de toda buena obra. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creyentes? No solamente en obras, en enseñanza.
Y la enseñanza es plural en todos los aspectos, mostrando integridad, mostrando seriedad. Y no solamente seriedad, que si también nuestras palabras sean sanas, sean irreprochables, de modo que aquellos que están a nuestro alrededor no tengan nada de qué acusarnos. Interesante. Y van a decir, este dice que es hermano, pero mira. Dice, no. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Quiero dejar este versículo en su corazón. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios en su palabra. El Señor Jesús en su oración decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La única manera que usted y yo vamos a santificar nuestro corazón es a través de la oración y a través de la meditación de la Escritura. Santificad a Dios en vuestros corazones. Y no simplemente santificarlos, sino estar siempre preparados para presentar defensa. Dice, con mansedumbre, fruto del Espíritu Santo, con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Permaneced en la oración, velad en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Y sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Padre Dios, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no simplemente nos has salvado, nos has dado vida eterna, pero también demandas en nosotros, Señor, una actitud correcta que muestre la bondad de Cristo en nosotros. Padre Santo, no hay diferencia del tiempo cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosa en nuestra contextualización. Padre Santo, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares que no te conocen, y perdónanos, Señor, si ellos no han venido a ti por nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra manera de actuar. Nos arrepentimos de ello. Pero ahora que hemos entendido que tú nos demandas vivir sabiamente en relación a aquellos que no te conocen, queremos comprometernos contigo, Señor, a buscarte en oración, a perseverar en oración, a redimir bien el tiempo, y que cuando haya la oportunidad de nosotros poder compartir el misterio de Cristo Jesús, la salvación, podamos hacerlo en mansedumbre, en templanza, y que ellos puedan conocer de tu amor. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Permite, Señor, que seas tú hablando a su corazón, seas tú hablando a sus vidas, y que ellos puedan entender y comprender que solamente la plenitud de Cristo en ellos es suficiente. Y que si tú, Señor, en nosotros estás como todo lo suficiente, nosotros podemos disfrutar del amor, el gozo y la paz que solamente tú puedes dar a nuestro corazón. Padre Dios, el día de hoy te pido por mis hermanos aquí presentes.
Guárdalos, cuídalos en su trabajo, en sus deberes en esta vida. Si alguno de ellos sale en el camino, si alguno de ellos viaja, Señor, sé tú con ellos, cuidándolos, guardándolos y protegiéndolos del mal y del maligno. Y que tu nombre sea glorificado siempre en todo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén.